para esperar a que se... Bienvenidas y bienvenidos a la charla Investigación y Comunicación de la Historia Local con el licenciado Luis Chávez Quirós. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y de diálogo. Esta actividad ha sido gestionada por el curso de Práctica Profesional 1 del Bachillerato en Gestión Cultural en conjunto con la coordinación de la carrera. Mi nombre es Isel Garro y soy estudiante del curso y voy a estar en el espacio como moderadora. Esta charla va a ser subida posteriormente a la página de la carrera, que nos pueden buscar como Gestión Cultural UCR, por si no nos siguen, para que lo hagan. Y bueno, eh, les voy a presentar la agenda. Primero, bueno, vamos a partir de la bienvenida, vamos a dar indicaciones generales. Después vamos a escuchar al licenciado Chávez Quirós con la charla. Después de la charla vamos a estar en un espacio de preguntas y comentarios de la misma y por último vamos a cerrar y dar un agradecimiento. Para mantener el orden y respetar el horario establecido para esta actividad, les voy a leer las indicaciones generales. La primera es, les agradecemos silenciar su micrófono y apagar su cámara durante la realización de la misma. La segunda, si tienen alguna consulta, pueden realizarla en el chat habilitado en esta plataforma. Y si pueden, por favor, indican cuál es, a qué organización están representando, o si bien, si son estudiantes, decir mi nombre es y soy estudiante. Después, como punto número 3, al final de la actividad vamos a tener el espacio para responder las preguntas recibidas. Entonces, pueden hacer las preguntas, pero se contestarán hasta el final. Y por último, por favor, sea respetuoso o respetuosa ante la opinión de las demás personas, ya que todos los aportes son importantes. Ahora bien, les voy a leer un poquito sobre el licenciado Chávez Quirós. Él es licenciado en docencia de la Universidad Estatal a Distancia y es bachiller en Historia de la Universidad de Costa Rica. Es oriundo de Jicaral, Lepanto, Punta Arenas. Desde el 2013 se desempeña como docente de la especialidad de Estudios Sociales en el Ministerio de Educación Pública en la modalidad de Educación para Adultos SINDEA. Actualmente trabaja en Paquera y a partir del 2012 inició con proyectos de proyección histórica cultural, primeramente con el trabajo comunal universitario pasado y presente de las comunidades costarricenses de la Universidad de Costa Rica, poniendo en escena un museo temporal fotográfico de Jicaral y una publicación por parte de la Vicerrectoría de Acción Social denominada De Jícaro a Guacal, la historia de un Jicaral hecho pueblo. Con este proyecto se hace acercamiento con otros profesionales de diferentes áreas, con lo cual se funda la agrupación 5 en Utah, proyectos culturales, llevando a cabo diferentes iniciativas como Beca Taller 2015, 100 años, 1000 memorias, Beca Taller 2017, Pinceladas de Identidad, Museo Itinerante UNED 2020, Instantes en el Tiempo, Beca Creativa 2020, Mi Comunidad, Su Espacio e Historia, y curso de posgrado en Políticas Públicas de Base Comunitaria de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FACSO. Actualmente desarrolla el proyecto Beca Taller 2021, denominado Del Golfo a la Isla, usos y oficios de la comunidad pesquera de Isla Venado, y es miembro activo del Comité de Desarrollo Rural Territorial Peninsular como representante del sector cultural. Entonces, para abordar el tema de la charla, le voy a dar la palabra al licenciado Chávez Quirós. Bueno, muchísimas gracias, Hazel, a todos los presentes, estudiantes, público en general. Es un placer participar aquí con ustedes. Espero que podamos sacarle el gusto a esta charla, que en realidad es un poco la experiencia de vida, esta ruptura
que tiene que ver con la parte de docencia, de salir de los libros y ir a la comunidad, y un poco la experiencia que ha sido llevar a las comunidades la historia como tal, ¿verdad? Entonces, es, como hablaba con la profesora Stephanie, es sumamente importante la investigación, ¿verdad? También es sumamente importante cómo comunicamos eso a las comunidades, y ahí es donde está la problemática principal de algunas de las grandes investigaciones que se hacen en la academia y en las instituciones públicas y privadas de este país. Hacemos muy buenos trabajos de investigación, pero la comunicación a las comunidades es bastante carente de sentido o de dinámica que logra en sí impactar a las subcomunidades como tal. Entonces, como mencionó Hazel, al final con mucho gusto estaré respondiendo preguntas, y para mi persona y para Conjunta Proyectos Culturales es un placer aquí colaborar con Gestión Cultural y la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Hazel, nada más ahí me ven bien la presentación. Sí, sí se ve bien. Ok, genial. Ok. En un primer punto, vamos a abordar los siguientes temas para acomodarnos un poco en la dinámica de toda la charla. Vamos a ver algunos conceptos claves que he utilizado durante los diferentes proyectos. Después veremos unos cuantos proyectos que hemos desarrollado, que ya Hazel hizo una descripción por encima, de propuestas de proyectos locales como tal. Después los proyectos, sus métodos y fuentes, algunas estrategias de comunicación, y por último, unas consultas ahí para todos ustedes. Pueden enviarlas al chat, como ya se les indicó, y con mucho gusto. El primer tema que quiero que toquemos es en relación por qué estudiar la historia local. Nosotros, los que estamos en la academia, tenemos que llevar muchos cursos de historia, y ustedes y mi persona no fuimos exentos de eso. Pero casi siempre hemos trabajado, y se trabaja desde las academias, la parte nacional, la parte del contexto, la parte más general de toda la historia de nuestro país, de nuestra región y a nivel del mundo. De hecho, los que estudiamos historia, los primeros cursos son de pura historia mundial, de métodos, de teorías y demás. Y hasta el final es que se ve, en algunos casos, historia regional. Muy poco se ve de historia local. Sin embargo, es justamente esta falta de información sobre lo local, de nuestras comunidades, de donde nacimos, de aquel lugar donde nos perdimos el ombligo, por decirlo así, es importante porque también tiene una dinámica que responde a la estructura. Como pueden ver en el gráfico, tenemos que entender la historia local no solo desde lo general, sino su vinculación con lo general. En este sentido, siempre es una fuerza de contrapesos entre lo estructural, la historia general del país, que tiene y explica muchas condiciones de mi localidad, pero también cómo mi comunidad responde a las dinámicas nacidas del contexto internacional, nacional y regional. Acá, entonces, surgen unos conceptos que se ven poco. De hecho, en historia no vimos ningún trabajo en historia en la Universidad de Costa Rica durante los años de bachillerato. No llevamos teoría de historia local como tal. Es poco se ha trabajado, y son muy pocos los que trabajan a nivel de academia de historia local, las comunidades. Pero hay dos conceptos principales que quiero mostrarles. Uno es microhistoria, es acuñado por el historiador mexicano Luis González y González, que señala, da una metáfora entre la patria y la matria, al señalar que la patria es la idea de Estado-nación, esta idea varonil, ¿verdad? Historia oficial y demás, pero hace una metáfora en relación con la feminidad, en relación a la matria, que es el pueblo, aquello, lo terruño, lo llamado hasta ahora patria chica. Entonces, una de las primeras señales que vamos a encontrar acá en la parte de historia local, que la importancia no solo tiene que ver en la pequeña escala, porque podríamos hablar de microhistoria, no sé, cómo hacen las llantas en el pueblo, como por decir un ejemplo tal vez mal dicho, sino
que tiene que ver con aquellas relaciones que me acercan a la historia de la comunidad. Porque acá me gusta más es el concepto de historia local como tal que utiliza Belén Alonso, que señala que mira lo local como el espacio de resguardo de lo propio, de lo compartido, más vinculado a las comunidades, a sus relaciones intensas y próximas de parentesco, vecindad y colectividad. Quiero recalcar acá que justamente esto, el tema de la proximidad, es lo que hemos buscado nosotros como agrupación en historia, en los proyectos culturales, y es justamente lo que me llevó al final y al cabo a estudiar historia, porque mi motivación no fue estudiar historia cuando ingresé a la Universidad de Costa Rica por allá del 2007, por querer conocer mucho sobre la historia nacional, sino fue este sentido de proximidad, de parentesco, de vecindad, de mi terruño, de buscarle explicación cómo mi comunidad jicaral se había desarrollado como tal. Yo me preguntaba tenía muchas cuestionantes en relación a mi comunidad, tales como tiene herencia guanacasteca, tiene herencia puntanerense, las tradiciones se mezclan y había un fuerte sentimiento ahí como de desarraigo que todavía hoy se mantiene. Entonces, la importancia es esa, porque al final, al estudiar historia local, estamos no solo haciendo una descripción de las cosas que pasaron o pasan en una comunidad, sino también estamos buscando de alguna manera aquellos elementos que tienen significancia para los pobladores en un momento determinado de la historia, que no serán los mismos hoy, no van a ser los mismos hace 10 años, sino van a ser los mismos en 20 años como tal, pero que significan algo y que calan y que es parte de aquellos elementos que las personas dicen propios, de las personas se apropian y que las personas conviven día a día, es lo que hace que lo importante de la historia local y lo importante de comunicarles esta historia a las nuevas generaciones y crear un diálogo entre las generaciones más jóvenes y las generaciones más adultas. En este sentido, sí hay que recordar y tener en cuenta que la historia es todo una suma, es un proceso histórico. No podemos agarrar un elemento de la historia y separarlo de la realidad como tal. Porque en ocasiones ciertos enfoques lo que se hace es como querer, no, esto solo me afecta a mí y no tiene ninguna relación de causalidad con otros temas. Eh, la historia local no tienen que ser espacios separados. Y como un buen profesional en historia, eh, como tal, las relaciones de causalidad regionales, nacionales e internacionales, es importante siempre tenerlos en cuenta para relacionar cualquier análisis que se pueda efectuar. Pero también es importante tener en cuenta aquellas particularidades que se ceñen al interior de las comunidades, porque eventos internacionales, crisis, eventos naturales y demás pueden tener sus propias significancias, sus propias reacciones y su propia memoria histórica en cada comunidad de manera particular y esencial. Pero, vuelvo a señalarlo, no nos podemos separar de estas dinámicas internacionales y globales que atrapan toda la dinámica que sucede dentro de las comunidades como tal. En el caso particular de la península de Nicoya, le señalaba de que estamos en una zona de frontera. ¿En qué sentido? Cuando yo me, cuando yo me desarrollaba y cuando comencé a estudiar historia, había un dicho y todavía se repite mucho en estas zonas, que es no tenemos identidad. ¿Esto por qué? La península de Nicoya, el cono sur de la península de Nicoya, los que pertenecemos al Cantón Central de Punta Arenas, tenemos una historia muy compleja. Pertenecemos geográficamente a la península de Nicoya, pertenecíamos al partido Nicoya hasta en 1824, que se hace la anexión a la provincia de Costa Rica,
pero las comunicaciones a partir de mediados del siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX fueron única y exclusivamente por medio del cabotaje. Entonces existe en esta zona una historia de colonización y de política y demás muy compleja, con herencia guanacasteca, con herencia puntarenense, pero son referentes culturales, identitarios, históricos muy fuertes. Y como la construcción de la identidad en muchas ocasiones se hace o sos de aquí o sos de allá, aquellos lugares donde las diferentes dinámicas culturales se traslapan, comienza a haber una lucha interna por la definición de cuál es el elemento cultural, histórico o demás que más sobresale sobre el otro. En vez de crearse una construcción que permita decir, no, hay una suma de elementos de ambos lugares, más bien lo que crea es una falta de identidad para algunos que señalan no tenemos identidad, no somos ni Chicha ni Limonada, no somos de Guaná, Punta Arenas, y máxime por el peso que ha tenido a nivel político estas discusiones que nada tienen que ver con la realidad de las personas que viven acá. Ahí podemos definir entonces qué es una zona de frontera. Acá confluyen identidades como tal, donde algunas dominan y otras tratan de que sean reconocidas a nivel social. Pero, lastimosamente, el problemática en la península de Nicoya, estos tres distritos, incluso las islas en Venado, Isla Chira y en el Golfo de Nicoya, ha sido un tema político más que todo. No responde a una realidad de análisis de la cultura que se mezcla entre referentes nacionales, entre referentes guanacastecos, referentes puntarenenses en ese sentido. Podría entonces señalar abiertamente que ciertamente la zona peninsular es una zona de frontera entre elementos identitarios de Punta Arenas y Guanacaste, y ya, no tenemos porque desde afuera se discuten mucho estos temas, ¿verdad? De que es que ustedes son de Guanacaste, ustedes son de Punta Arenas, y no se ha permitido un espacio real, quitando la parte política, donde se vea y se analice realmente la cultura del ser peninsular como tal, donde confluyen todos estos elementos y que históricamente podemos verlo en la gastronomía, en el tipo de baile, en las corridas de toros y demás. Un caso particular en investigaciones que he realizado a partir de documentos fotográficos, archivos fotográficos, puedo encontrar que en los años 50, Lepanto, que queda a 10 kilómetros de Jicaral, la forma como construyen los redondeles es más típica de la zona guanacasteca, que son con palos amarrados, como en la zona de Santa Cruz, que todavía se realiza las fiestas a inicio de año, pero Jicaral era tablado, cerrado, más como se manejaba en el Valle Central. Y eso no lo hace a unos más guanacastecos, unos más puntarenenses, sino que responden a una historia local, responden a esas familias que estaban acá y también responden a las familias que vienen de afuera y que crean unas dinámicas propias muy particulares al interior de la península de Nicoya. Somos una zona de frontera y tenemos elementos culturales, identitarios muy ricos, pero este paradigma pesa mucho cuando no se puede abrazar de lleno el ser guanacasteco o otros elementos culturales a nivel nacional, y que Punta Arenas también no es como, es muy diferente la dinámica cultural que se pueda manejar de Tárcoles para arriba que de Tárcoles para abajo y el sur-sur. Entonces, hay toda una construcción, hay que antropólogos y sociólogos saben más de ello, pero que cala ciertamente en algunas zonas como tal. Y la península de Nicoya es una de estas, en la interacción de varios eh, polos culturales existentes. Así, también hablemos entonces de cultura e identidad.
porque entonces ya vimos historia, ya vimos cómo esto representa a las comunidades, a aquellos cercanos, y la historia cercana, en mi parecer, y en lo particular, tiene mucho que ver con la parte de aquellas cosas con las personas que se identifican y su cultura como tal. En historia, como tal, son temas que tienen su propia metodología, su propia teoría y demás, pero tampoco son los temas más estudiados como tal. Hay momentos en donde como tienen una subida, como que se ponen de moda y demás, pero siempre persisten algunos temas económicos, políticos, demográficos, estadísticos en historia, más que algunos temas de identidad y cultura como tal. O por lo menos podríamos señalarlo, las periferias, los pequeños pueblos fuera de estos polos culturales que habíamos señalado, quedan bastante relegados porque las investigaciones se están haciendo en Guanacaste, se están haciendo en San José, se están haciendo en otras zonas, pero estas zonas que quedan fuera, estas zonas de frontera, que entre diferentes demás quedan bastante alejados de la investigación como tal. Pero acerquemos en nuestros proyectos la identidad y la cultura a las comunidades, porque al final la identidad, la cultura como identidad me afirma en un lugar en el mundo. Y eso es lo que desde Historia Local hacemos, eso es lo que como proyectos culturales hemos querido hacer y también es una parte importante de la gestión que podemos realizar para las diferentes comunidades en diferentes proyectos, iniciativas de desarrollo que hay que tener en cuenta porque muchos proyectos de cualquier índole, económicos, políticos, sociales, de investigación y demás, nacen muertos por no tener en cuenta el contexto, la particularidad y el desarrollo histórico de una comunidad. Porque venimos con marcas, venimos con un recetario desde afuera, esta es la teoría, además lo llegamos, lo tiramos y no lo contextualizamos, no lo aterrizamos a una comunidad y ya. Y estas imágenes que pongo no fueron casualidad porque entonces en Punta Arenas todo el mundo piensa solo pescado, nada más, ¿verdad? Y la gente solo vive pesca artesanal como tal. Sin embargo, investigaciones han demostrado que en la primera mitad del siglo XX, el principal producto de estas zonas de Punta Arenas y la península de Nicoya eran los granos, arroz, frijoles, maíz, como tal. Y la ganadería tenía un peso muy importante. Y fue con el colapso del finado de la agricultura de autoabastecimiento, es que más bien se da una migración campo-ciudad y demás. Hay mitos y hay construcciones sociales alrededor de las localidades que pesan mucho y que nos ponen como una venda a la hora de llegar a la comunidad y que nos pueden impedir y llevar al traste con buenas intenciones de buenas iniciativas que podamos llevar y que puedan incidir en las comunidades. Es sumamente importante entonces que podamos aterrizar las ideas, ese diálogo con las comunidades, esa conversación con los líderes, esa conversación con los que saben de las comunidades y poder aportar desde nuestra expertise, desde nuestros métodos, desde la academia, herramientas, elementos que puedan ayudar a la construcción colectiva de los proyectos a desarrollarse en las diferentes comunidades. Así como en historia local, y viendo que estamos en el tema de gestión cultural como tal, hay realidades locales que solo pueden ser vistas desde el estudio de la comunidad como tal. Ninguna comunidad es igual. No se puede tener ni un recetario, ni una guía, ni demás, si no tenemos la apertura para poder encontrar aquellos elementos identitarios o particulares de la comunidad para poder extraer oportunidades, para poder extraer eh, rutas a seguir y que podamos impactar realmente en la comunidad. Pero solo eso se logra cuando nos arrollamos las mangas, nos ponemos botas y nos metemos en las comunidades como tal.
Acá, como tal, les tiro una cuestionante como tal. Existe una dicotomía entre la academia, las instituciones y las comunidades. Ya hablamos un poco qué es historia, ya vimos un poco qué es cultura y demás, pero hay un elemento fundamental que he observado mucho en los diferentes proyectos y en las instituciones que existen. Hay un panorama academicista muy fuerte, ¿verdad? Hay un rigor conceptual, metodológico, hay objetivos políticos a este lado, ¿verdad? Que se trabaja con una metodología, con un estado de la cuestión, con un marco teórico sumamente robusto, con un cronograma, con un análisis FODA, todo lo que usted quiere muy bien desarrollado. Del otro lado tenemos la comunidad que tiene sus portadores de cultura, sus folcloristas, anecdóticos y demás, y viene la academia y les extrae y nada más. La academia, las instituciones como tal, hay las comunidades siguen en muchas ocasiones siendo nada más una fuente de información a las cuales les tengo que ir. Necesito cumplir el objetivo para la tesis, necesito el objetivo para la tesis, necesito eh, llenar 500 fórmulas, formularios de una entrevista que estoy desarrollando y demás, eh, pero que no responde al diálogo de las comunidades, al discurso, a la forma de sus interacciones y demás. ¿Y cuál es el sentido que le quiero dar a esto? Que las comunidades como tal, está bien, pasamos 6 meses metidos en la isla, trabajando, haciendo talleres, haciendo esto, haciendo lo otro, pero a la hora que llegamos, como en la imagen ahí, para que nos quitemos un poco el aburrimiento, llegamos con tecnicismos, llegamos con métodos, teoría, llegamos a dar el objetivo como si fuera, no sé, como que si decir un objetivo de 50 palabras fuera iluminar una habitación. Eso no responde a las comunidades. Y tiene su sentido y tiene su importancia metodológica y académica y tiene que tenerla. Pero no podemos pretender llegar a una comunidad donde la escolaridad es muy baja, donde personas adultas mayores con costo terminar una escuela, donde vamos con niños también a, a querer trabajar a partir de la academia común. Entonces, los lenguajes complejos, usted llega y perdió a la gente, de una vez se aburrió, qué pereza. Después, el punto seguido, y que es una de las críticas más que he hecho a muchas de las diferentes actividades de investigación y de acción social también que existen en algunos, es que hagamos un inventario, hacemos el inventario, pasamos 6 meses, pero a la hora de comunicar esos resultados los mandamos por foto. Ahí lo manda, ahí llegó el libro a la comunidad, llegó en una encomienda o no hay desde los objetivos iniciales de investigación como tal un esfuerzo por eh, comunicar como tal. Si pasamos 6 meses recopilando información, lo mínimo que uno esperaría es que pues, saquemos un par de días para hacer una actividad en relación a la comunidad y que ésta entonces conozca los resultados que se hicieron a partir del trabajo con la misma comunidad. Pero es extractivo. Vamos, sacamos, pum, 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 y nos vamos. Y cuando hay alguna actividad, ¿verdad? A las sumamente verticales, técnicas, aburridas. Usted vino, agarró 2, 3 señores que estaban en la calle, los dirigentes de la asociación que los ayudó y ahí se quedan ahí hasta dormirse. Es sumamente lamentable que proyectos muy buenos existen, que podrían tener un impacto real, y no estamos hablando solo en historia, en gestión, en economía, en política, sociales, antropología, todos los proyectos tienen unos objetivos tan bonitos que uno ve unos resultados tan importantes que podrían tener algún efecto en las dinámicas culturales, pero los resultados
son tirados con flecha. Y eso es sumamente lamentable. Y además, perdemos como academia con las comunidades, perdemos como gestores con las comunidades. ¿Por qué? Porque nos ven, nos vienen, nos utilizan y se van. Sacan su tesis, muchas gracias, con honores y demás, pero yo aquí sigo tirando la cuerda, yo sigo aquí cosechando lo mío, no tiene ningún impacto, en realidad, ni siquiera para la apropiación de aquellos elementos que el investigador vio importantes, pero que no hay una apropiación, una revalorización por parte de los portadores de culturas, folcloristas y los ciudadanos de las comunidades como. Ahí, como tal, como en mi experiencia, yo les podría señalar que debemos tener algunos factores claves para iniciar los proyectos como tal. Ya vimos unas partes fundamentales con conocer el contexto como tal, llegar a arrimarnos con personas que conozcan la comunidad y que nos acompañen a las actividades. Porque no es lo mismo llegar ahora con el problema de las estafas y el problema de las estafas y que quieren meterse a las casas y demás. No es lo mismo, es que ando haciendo un proyecto para recopilar información sobre las cerámicas y demás. Por decir un ejemplo. Que llegar con fulanito que es hijo de Sutano y Mengano y que tiene y que sabe cómo entrarle a las personas. Tenemos que hacer una identificación de los líderes locales, de las personas que mueven gente, de las organizaciones que mueven gente y de las instituciones ahí involucradas. Eso es fundamental. Llegar podemos tener una idea, pero si no tenemos estos contextos, primero, eh, pueden hacer muerto el chiquito. Es importante que tengamos una idea e ir a hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente, buscamos. Todas las comunidades hay personajes muy importantes que pueden salir y ayudarnos. Hay otros que también hay que saber muy bien manejar algunas dinámicas políticas. Bueno, eh, tal vez, tal vez algunas personas que usted desde que llega es que con esta persona no te hables y hay que evitar tratar de caer en estas dinámicas parteaguas que existen en las comunidades donde hay grupos, hay movimientos y demás. Uno, como investigador social, lo que tiene que es de no tratar de acercarse a los diferentes grupos, no tomar partida de alguno de los juegos culturales o de los juegos políticos que existen, para poder tener una visión más amplia de lo que se pueda dentro de nuestras carencias como tales. No podemos ser 100% objetivos nunca, pero tratar de tener una visión más amplia de lo que pasa y no caer dentro de estos juegos, porque también podemos entonces llevar al traste a los proyectos y que no caminen por tomar posición. Pero sí, importante, siempre defendamos la idea. Es importante que defendamos la idea, aterricemos la idea, llevémosla al contexto como tal, pero si tenemos una idea, eh, es acomodarla como tal. Después, esas oportunidades de comunicación y resultados de eventos en actividades y dinámicas locales. Aquí mi invitación va a que hagamos un proyecto y pensemos de una vez qué voy a hacer a la hora de entregar resultados. Yo voy a ir 20 veces a tal comunidad, pero voy a ir 2 días a entregar resultados, 3 días. ¿Cómo? Ah, mira, hay una plaza, mírate, aquí hacen baile los sábados, mira, hay fiestas tal día, ay, mira, el colegio tiene una feria, qué bonito este pasacalle. Pensemos de una vez alguna forma de cómo comunicar eso como tal. Y rompamos estos paradigmas de sentar a la gente, de que se siente, vamos a dar resultados y tiramos gráficos y tiramos estadísticas y tiramos los objetivos y explicamos media hora la metodología que utilicé para el proyecto y la teoría y que el concepto como tal. Quitemos esas cosas. Quitemos porque al final la gente
eh, hay que venderlo, que la gente lo consuma y tiene que ser, eso es muy bonito cuando lo presentamos en la tesis en la U, es muy bonito cuando lo presentamos en el proyecto final de graduación, genial, excelente. Y no significa que las comunidades no merezcan un proyecto de calidad, no, pero hay formas, canales y estrategias que podemos utilizar desde la fotografía, desde actividades culturales, desde museos, desde galerías, desde programas de radio, desde videos. La UNED ha hecho unos trabajos muy lindos de animaciones, de historia y de investigación en videos cortos de 5 minutos, sumamente bellos, por decir un ejemplo. La Universidad de Costa Rica también en algunos trabajos comunales tienen algunos elementos visuales muy lindos que son un ejemplo de cómo podemos hacer un trabajo no solamente académicamente fuerte, sino visualmente atractivo y que logre que las personas se identifiquen con esos elementos. Así los invito que en cada ocasión que pensemos en un proyecto, pensemos cómo comunicarlos y ver en las oportunidades de las comunidades, en que tengan las comunidades, cómo podemos comunicarlo y retribuir en agradecimiento, porque para mí es agradecimiento de toda la información y el trabajo de estas personas para con nosotros. Al final, las personas vienen, sacan su tiempo y demás y nos lo tiran con flecha. Más bien que la comunicación sea una forma de agradecerle a ellos y que exista una reto de mí eh, como persona con identidad y cultura y yo como un elemento valorable dentro de las comunidades. En temas de historia local, eh, algunos temas son básicos y que todo el mundo anda buscando. Casi todas las escuelas lo tienen, algunas más desarrollados que otros, y que son bonitos para ir desarrollando y comenzar a ver algunos temas en las localidades. Unos temas son temas de fundación, primeros pobladores, origen, historias de origen, ¿verdad? De mitos, leyendas, origen del nombre, actividades y oficios tradicionales, personales. Estos temas se manejan bastante, todas las comunidades tienen mitos de origen, todas las comunidades tienen algunas historias, pero pocas veces los proyectos tienen un trabajo de investigación previo. Por decir un ejemplo, eh, mi comunidad a nivel de Fundación Jicaral, el discurso oficial había sido escrito hace como 20 años por un profesor que ya falleció y señalaba que Jicaral había sido fundado alrededor de 1910. Está bien, venía de personas de Guanacaste y después de la península. Sin embargo, cuando comienzo a hacer investigación en el Archivo Nacional, que en la comunidad existen denuncios de tierra de 1865 y existen censos de población de 1883 y 1892. Cuando hago la exposición y lo presento al público, el señor se me acerca y me dice que eso es mentira, que eso no puede ser. De ahí, entonces uno no, como, no sé qué hay como, hay que respetar las visiones de la comunidad también, pero también hay que crear rupturas y comunicar. Después ya hablando con él, hablamos, él se leyó el libro y todo, y él sumamente agradecido. Después, como era uno de los grandes referentes históricos de la comunidad, repetía y señalaba, ok, es que las primeras familias y demás, pero había una dinámica, una justificación a lo que él señalaba, que ciertamente tenía su validez, como tal, que a partir del 1910 comienza una dinámica política cultural más fuerte de Jicaral que lo consolida como el principal asentamiento poblacional 30, 40 años después. Entonces, no era que uno está descubriendo el agua tibia
o que las personas, folcloristas o personas de tradición de las comunidades no estén eh, eh, mal informados, sino que es parte de las mismas carencias que existen en la comunidad, pero que también responden a eventos sociales y políticos que sí trascendieron en el desarrollo histórico en vez de otros como tal. Y esto es importante porque estos temas de historia local son los que siempre les van a pedir a ustedes a la hora del contexto de cualquier proyecto en una comunidad cuando la relacionan. Esto es lo primero que les van a pedir en cualquier tesis, en cualquier lado, les van a pedir el tema de fundación, el tema de demás, como tal. Por eso sí sería importante que cada comunidad tuviera una pequeña reseñita que le permita a las personas y al final nos sirva como de fuente para darle contexto a nuestros trabajos de investigación. Como tal, ahí podríamos señalar que nuestro grupo sin conjunta hemos trabajado desde el 2012 con el trabajo pasado y presente de las comunidades costarricenses, que fue el primero que salió del Valle Central, que nos traímos para Jicaral, e hicimos el museo temporal, llamado Un Jicaral Hecho Pueblo. Ya después, en el 2015, tres de los compañeros que estábamos en el trabajo comunal, se nos unieron dos más, y iniciamos con la primera beca taller que fue 100 años Mil Memorias, que fue por el 100 aniversario de la fundación del distrito de Lepanto y Punta Arenas, el 18 de octubre de 1915. En el 2017 nos publican por fin la publicación que habíamos empezado en el 2012 con Jícaro Huacal, la Vicerrectoría de Acción Social, la revista de la historia de Jicaral como tal. En 2017, Pinceladas de Identidad. Este es muy particular porque hicimos una unión entre artes plásticas, que fue pintura, y tradición oral. Y en el 2020 realizamos la galería permanente de fotografía de Jicaral y el distrito de Lepanto, denominada Instantes en el Tiempo, en la nueva sede del recinto de la Universidad Estatal de Distancia Jicaral. Para el 2020 hicimos un par de trabajos de investigación como tal, que fue uno, Ventanas al Puerto, que tiene que ver con patrimonio arquitectónico de la ciudad de Punta Arenas, y Mi Comunidad, Su Espacio de Historia, que es un mapeo de eventos históricos del cantón de Punta Arenas, que vamos a estar hablando más adelante en cada uno de ellos. Estos proyectos los señalo porque vamos a ver algunas características de los proyectos como tal, las metodologías, algunas estrategias para soplarles, para algunos que estoy muy orgulloso como tal, porque es lindo, es muy bonito cuando las personas se arriman y ven a su abuelo, a su tío, a su hermano dentro de los proyectos, se sacan una foto ahí ellos mismos dentro, mira, ahí estoy yo como tal, pero también cómo las personas comienzan a valorar más y darle protagonismo a su comunidad dentro de la dinámica histórica y el desarrollo en los últimos, el desarrollo histórico de la comunidad cultural. Aquí podemos ver dos cositas. La primera, nuestras investigaciones poseen ciertamente una rigidez académica. Hay un mito tal vez que podríamos señalar que los proyectos culturales o que los proyectos de difusión cultural y demás son más como, no tienen mayor rigidez académica en el método, en la teoría y en el marco conceptual y demás. Ciertamente, hemos tratado y hemos procurado de realizar proyectos con una rigidez metodológica como tal y teórica que sustente el proyecto como tal. Utilizamos así entonces métodos cualitativos, cuantitativos para regulación de datos y análisis de diferentes fuentes. Así que no es simplemente venir y hasta para hacer una entrevista hay que fundamentarla
en nuestro grupo habemos un antropólogo, otra historiadora, que somos los que trabajamos la parte conceptual, la parte metodológica, la parte teórica de los diferentes proyectos para darle esta rigidez como tal. Porque como les señalaba anteriormente, no se vale y tenemos que romper ese paradigma también de que los proyectos culturales, de que los proyectos de difusión como tal o las actividades, una misma feria que se haga, son, son medio invenciones, no tienen ningún sustento teórico metodológico. Así entonces, nuestras publicaciones, que tenemos dos y dos por salir, llevan investigación en el Archivo Nacional de Costa Rica, llevan investigación estadística poblacional de centro, nos apoyamos mucho en la parte demográfica y socioeconómica, entre el Centro Centroamericano de Población, el INEC, por decir algún ejemplo. Hacemos una exhaustiva revisión bibliográfica de temas donde se mencione a nivel regional, que hay un poquito más, que pueda apoyar algunos elementos de la comunidad y cualquier cosa que podamos encontrar sobre las comunidades, pero es particular en esta revisión bibliográfica cómo uno puede encontrar diferentes trabajos en otras facultades, pero casi siempre utilizan unos iguales para justificar el contexto de eh, de esos proyectos. Puede estudiar economía y demás, pero terminan en historia para justificar el contexto y siempre son una o dos fuentes como tal. Y algunas son de fuente primaria, algunas fuentes meramente autobiográficos y demás, que también nos señalan un poco cómo se manejan algunos temas y cómo hace falta ir trascendiendo en las investigaciones en las diferentes comunidades. Realizamos entrevistas semiestructuradas a adultos mayores con objetivos específicos. Podemos tratar de recopilar información de tradiciones, sino también de trabajo, de oficio, o por qué no, algunas dinámicas que se desarrollaban hace algunos años. Y las guardamos en video, hacemos transcripciones cuando es necesario y demás, y vamos creando nuestra base de datos. También se hacen textos y todo se fundamenta a nivel de fuente primaria y secundaria. También historiadores tenemos que fundamentar todo lo que se dice y es sumamente importante. Se vale tirar hipótesis, y vale llegar a conclusiones y demás, pero tenemos que estar sustentados como tal. Después, algo que hemos trabajado muy fuertemente ha sido recolección de fotografías antiguas y confección de base de datos. Es una lástima cómo podemos ver fotos y no hay una base de datos, una enlace que me diga de dónde estaba, de quién era, quién es, qué estaban haciendo, por qué la gente iba así. Y es sumamente, pierde, pierde su valor histórico en muchas fotografías. En Facebook se ven montones y así como sin datos, sin fecha, y ya perdió. Teniendo en cuenta eso y respetando también, porque me pasó en muchas ocasiones, las familias decían, no, no le presto la foto porque ya presté una foto, se me las perdieron. En los años 90, a inicios de los años 2000, periódicos, algunas investigaciones venían, se llevaban las fotos y se perdían las fotos. Y volvemos a lo que he señalado anteriormente, el resultado no llegó, se perdió la foto, no llegó la investigación y perdió esa memoria, ese documento tan valioso que es una fotografía. Pero también las fotografías están mitificadas en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque las personas cuando uno llega a una casa a pedir fotos, primero es un espacio personal sumamente complejo. Entonces uno no puede llegar así como, porque así préstame fotos, sino que hay que entablar un lazo de confianza como tal para completar las bases de datos y para que se presten las fotografías como tal. Pero además, siempre es como el concepto de la fotografía monumental o de eventos históricos trascendentales
o de momentos claves de la historia, cuando vino el presidente. A mí poco me importa que haya venido el presidente Figueres en los años 90 por aquí. No tiene ninguna relevancia para la identidad local como tal. Por lo menos para mí es un enfoque muy personal. Pero ejemplo, cuando se ve la foto de un 15 años, la foto de un bautizo, la foto de la fiesta de 50 años del abuelo, la foto de, la foto de una mejenga, la foto en el río, que tira y señala elementos culturales particulares, momentos históricos que solo tienen una significancia para el pueblo como tal. Entonces, cada vez que he llegado a las casas a pedir fotografías, me señalan, es que aquí no tenemos fotos de esas. Y yo, es que las fotos todas valen y hay algunas muy interesantes. Y uno comienza a hablar y comienza, ay, sí, se fundó acá y uno les comienza conversación, a agarrar esa confianza, a conocer el contexto de la persona y después comienza, y es algo que me encanta de la historia, de que comiencen a contar. Cuenten, déjenlos que hablen, pero ponga la atención, valore ese tiempo porque no se vale llegarse a dormir y que aburrido. Y comienzan a contar, ah, mira, este es el 15 años, aquí que allá. ¿Y por qué son las fotos importantes? Podemos ver formas de vestir, tradiciones que ya no estaban, comidas que ya no se comen, eh, usos de vestimentas, actividades, cómo se hacían las actividades. Hay un montón de elementos que tal vez se han perdido o que también han perdurado y que uno puede señalar, mira, es tan vieja esta actividad y creíamos que era más nueva. O que mira en qué momento se perdió esta actividad. Porque también esta construcción sobre la fotografía se pierde y es importante que la tengamos en cuenta a la hora de las bases de datos. Entonces, hemos ido creando, debemos de tener unas 300 fotografías diferentes en todo lo que es el distrito de Lepanto, que son sumamente valiosos para diferentes investigaciones en cualquier sentido. Pero más importante es respetar la autoría, la familia, la persona que lo prestó, y conservar la base de datos que diga qué foto es, dónde es, quién la dio y qué significa cada una de las fotografías. También hemos recopilado otros elementos como recetas, tradiciones, oficios, también para acercar a las personas a estos elementos, algunos perdidos como tal. Entonces, acá, como pudieron ver, nosotros como Cinco en Junta, todos nuestros proyectos buscamos tener un nombre no común. Qué pereza llamarlo la historia de Jicaral. Qué pereza llamarlo la historia de Cóbano. Qué pereza llamarlo oficio el oficio del pescador. Por decirle un ejemplo. Todos nuestros nombres, como pudieron ver, tratamos de utilizar algunos elementos identitarios y hacerlo más alegórico, más bonito, más que no me aburra como un título de tesis, que son sumamente aburridos. Podemos darnos esa licencia y nosotros como Junta nos hemos dado esa licencia de crear nombres que sean llamativos y que las personas, por lo menos por curiosidad, comiencen a hacer la lectura que desdichadamente en Costa Rica es bastante pobre y que tenemos que ir trabajando en ese tema. Teniendo en cuenta eso, a pesar de ser trabajos con una metodología y un oficio de recopilación histórica y formal y seria, son trabajos bastante sencillos de lectura. Pueden ver el Pinceladas de Identidad, que fue un proyecto que se hizo en el 2017 con el Ministerio de Cultura. Lo que trae son fotos de una pintura y un extracto de 5 renglones de la historia de algún señor que entrevistó. ¿Cuál era la metodología del trabajo? En Pinceladas de Identidad fui a entrevistar a adultos mayores de 90, 65 años al menos, y me llevé a un artista local, un joven de 13, 15 años con su profesor,
y comenzamos a hablar. Y entonces yo le hacía mi entrevista sin estructurada y demás, permitía que el estudiante también interaccionara con el entrevistado, que preguntara y demás, y después este joven hacía una pintura. Este joven hacía una pintura y le ponía el título que cualquier, como tal. Y yo después le preguntaba al joven o a la joven en qué estaba inspirado y me señalaba, por ejemplo, uno que se pegaban las carretas, que ahorita vamos a ver Entonces yo me iba a la entrevista y sacaba el extracto del adulto donde decía que se pegaban las carretas en el barrio. Entonces estaba la pintura de la joven de 17 años hablando que era una carreta pegada en el barrio, sencilla, tampoco estaban apenas aprendiendo muchos por primera vez pintar en óleo. Eh, y la historia de un señor de 90 años. Ahí unimos historia oral con arte como tal. Y la historia de Jicaral Hecho Pueblo, que también como tal es una alegoría a como un montón de palos de jícaro, que ahora es uno de los caseríos más grandes a nivel nacional, trae de poco informa y va muy fortalecido con investigación archivística, fuente primaria, datos estadísticos, fotografías e historia oral. Porque ahí es donde muchas personas, en ocasiones, lo único que hacen es revisar las fotos. Y cuando ven la foto y mira, aquí está mi abuelo, aquí está mi papá, y le siguieron. Que eso va a ser más lectura que el trabajo final que hice para la Universidad de Costa Rica, que trata sobre el desarrollo socioeconómico de la península de Nicoya del siglo XIX al siglo XX. Eso se lo leyó el profe mío, otro compañero y nada más. Y a mí justamente era lo que me interesaba. En cambio, esto está en las escuelas y es un referente para todos los trabajos de diferentes tesis que se realizan, porque es una fuente resumida, formal, bien hecha, pero que da al final historia importante, relevante y bien consolidada sobre la comunidad. Acá, entonces, vamos a hablar un poco sobre las estrategias de comunicación. Tenemos los libros, tenemos la investigación, tenemos la tesis final, pero ahora devolvamos esto a las comunidades. Y es justamente es todavía más complicado, podría decirlo, que nos acepten el trabajo final de graduación y hacer la defensa. Para mí es más difícil eso. La convocatoria para lograr que las personas vayan a ver el producto final es sumamente complicado. Pero debería ser nosotros como gestores el punto fundamental de los proyectos. Para mí, primero que la investigación, yo pienso en la comunicación hacia la comunidad. Ahí, estratégicamente, uno de nuestros principales elementos que hemos utilizado ha sido los museos itinerantes. Acá hemos trabajado, por ejemplo, en 100 años Mil Memorias, que fue en el 2015, toda la parte formal, hicimos talleres comunales sobre identidad, entrevistas a adultos mayores, hicimos talleres con niños también, nos dieron unos dibujos sobre la comunidad, al final iba la historia oral de los adultos y la historia de los niños, porque en ocasiones pensamos que solo los adultos saben de identidad o solo los adultos reproducen la historia de la comunidad, pero los niños, nosotros que nos creamos en una comunidad, reproducimos estos patrones. Por ejemplo, dentro de las comunidades hubieron yo trabajé conceptos de identidad, pero no voy a llegar a trabajar con un concepto academicista sumamente elaborado, el concepto de identidad y cultura con niños de 8 a 10 años. Hay que hacerlo más lúdico. Igual con las comunidades cuando tenemos personas que ni siquiera terminaron la escuela. Hay que hacerlo más lúdico y algo más en el propio idioma de las personas. Hay otros espacios donde podemos ser más
más conceptuales y demás, pero siempre hay que tener en cuenta en qué espacio estamos y poder comunicar realmente. Que usted pueda decir, la persona te pueda escuchar, no significa que te comunicaste bien, no significa que la persona te entendió. Tenemos que saber comunicar. Y en este caso, en 100 años mil memorias, me pasó que dentro de los talleres comunales, las personas señalaban, me pasó en el caso de Caublanco del Golfo, que una de las actividades más que más los identificaban como caublanqueños era el hecho de que en Semana Santa se iban todas las familias a una playa que queda ahí después de entre Playa Naranjo y Cabo Blanco, y se iban ahí todas las familias, llevaban bizcochos, hacían parrilla y iba todo el pueblo ahí a comerciar. Cuando yo hago los talleres en las escuelas como tal, comenzamos a hablar de leyendas y entonces primero parto del marco general, la Cadejo, la Tuli y demás, que es Juan Santa María y demás, y después aterrizo acá con algunos elementos que ya había recogido de los talleres, porque primero hacía los talleres con los adultos y después con los niños. Cuando llego con los niños, ya vemos un poco qué son tradiciones y todo, creo esos lazos mentales para que me comprendan el concepto. Y después ellos me dibujan qué es lo que más les gusta hacer a ellos con sus familias, qué les gusta hacer en sus tiempos libres. Y algunos niños me dibujaron justamente el ir a la playa en Semana Santa, ir a la playa con la familia como tal. Y eso fue sumamente interesante porque ahí tenemos el diálogo entre el adulto que ya se apropió del concepto como tal y el niño que valora esos espacios de interacción con sus familiares, con sus padres y con sus amigos dentro de la comunidad. Y eso es identidad también, y eso es sumamente, y eso es cultura, y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta y valorizarlo dentro de las diferentes comunidades. De digitalización de fotografías. También acá hicimos una reconstrucción de las iglesias antiguas. 4 de los 6 casos de las comunidades que trabajamos, este museo estuvo en 6 comunidades: San Pedro, Lepanto, Cablanco, Jicaral, Dominicas y San Blas, y andaba para arriba y para abajo. Se confeccionó de manera que eran nada más de ponerlo y lo quitábamos, no teníamos que hacerle hueco a la pared, no teníamos que guindarnos de una escalera, se montaba en mamparas móviles de madera, donde veníamos, lo desarmábamos, incluso estuvo en el Centro Nacional de Cultura en la Feria Internacional del Libro en el 2016. Pero como pueden ver, toda la propuesta museológica al final fue, llevémosla a las comunidades como tal. Pero no solo eso, sino que al final fue, usted puede poner museo donde quiera, pero si no enlazamos con algunas otras actividades, al museo no llega a nadie. Y eso también es importante tenerlo. No solo la parte visual o la estrategia de comunicación como tal, sino cómo vincularlo a actividades que me puedan lograr atraer a personas. Para Jícaro Huacal también de la misma manera, que fueron 26 fotografías en el estilo María Luisa. Se hizo recolección de fotografías, restauración, un montaje y un diseño museológico con elementos como baquetas, cabarina, tinajas y demás elementos que eran parte del museo temporal como todo. Y esto también sirvió para restaurar una antigua escuela, la antigua escuela Jicaral, que ahora tiene lastimosamente orden de demolición, construida en los años 50, que ojalá que estamos ahí tratando de, que ojalá se preserve como patrimonio cultural. Igual, las galerías temporales y permanentes son otra estrategia interesante para trabajar. Particularmente, las galerías, me encanta llegar a algún lugar, a alguna comunidad y demás, y que tengan fotografías viejas. Eso es muy bonito y muy atractivo. Y también que las universidades hagan una inversión para tener algunas fotografías del mismo desarrollo histórico de la infraestructura y demás de las comunidades. Así podemos ver que en el 2017 tuvimos el proyecto Pinceladas. Esta galería estuvo en Cóbano, estuvo en Paquera,
De hecho, en Paquera estuvo en un toldo a la par de la Plaza de Toros, porque este tipo de productos hay que ponerlos donde estorben, donde la gente se tropece, donde la gente, aunque sea por rebote, pase a ver, porque lastimosamente nos hace falta mucha cultura de consumo. Aquí puedo preguntarles cuántos han ido a un museo bueno, el último año no se vale, pero cuántos son consumidores de museos por lo menos una vez al año, y tal vez no sean tantos. A mí lástima, lo único que yo extraño San José son los museos, nada más. Bueno, y el cine. Después de ahí, San José se puede quedar allá y yo me quedo aquí con todo el placer. Nuestras propuestas de museos y galerías itinerantes como tal, lo que busca es apropiarse de los espacios públicos, apropiarse de las actividades y dar estos proyectos como tal para que las personas, okay, vamos a los toros, vamos al baile, a la misa, pero mira, hay un trabajo que señala elementos culturales, identitarios, históricos de la comunidad. Entonces, Pinceladas fue uno de esos. Aquí estaba la entrada de toros y a la par está el, y a la par está el redondel de toros y a la par está el salón de baile. Entonces ahí estuvo la exposición, hubo baile, hubo fuegos, hubo tope, hubo toros. Y entonces las personas, aunque sea por rebote, pasaron a ver. Y eso es una estrategia muy importante. Y en instantes de tiempo, esto es hecho en Polaroid bajo intervención de la pared. De hecho, ahí hay como 16 fotografías y solo tiene 2 tornillos. Está sujetado por cuerdas, está impreso en vinil sobre PVC. Entonces es fácil de instalar y fácil de quitar también, porque en ocasiones también pensamos que es sumamente caro, pero también tenemos el concepto un poco de museo formal, ¿verdad? Que guindado en la pared, que hay que poner un clavo, que hay que guindarse algo en el techo, que hay que hacer una mampara grandísima. También existen, y ahora las tecnologías lo permiten, diferentes formas para exponer galerías en una pared blanca lisa, meter fotos como tal. Y esto está ahora permanentemente en la UNED en Jicaral, y hay una de las fotos más emblemáticas que existen en Jicaral, que he podido encontrar hasta la fecha como tal. Ahí quiero que entonces volvamos al tema de las actividades de impacto local. Ya vimos, podemos tener la investigación, podemos tener el museo, pero si no tenemos esa vinculación con los espacios, con las actividades y con las personas, nuestros trabajos van a morir. Por ejemplo, aquí uno de los salones más grandes que existe en Jicaral, el salón común está al frente de Jicaraleña, que está en primera hora. A ese salón usted no logra jalar a nadie, pero a nadie. Ahí hacen ferias, hacen actividades, pero la gente por sí sola no llega. Queda muy lejos del centro y demás. Es como yo voy a pretender montar un museo, por más grande que sea, por más posibilidades que me brinde el museo, si yo sé que ahí no van a llegar las personas. En cambio, si lo pongo en el centro, en el parque, amarrado a los postes o en un toldo, me lo llevo para la escuela, el colegio y demás, eso podría tener mayor impacto. Ahí, por ejemplo, para este proyecto Pinceladas de Identidad, como ya les habíamos señalado, no se pongan a inventar el agua caliente ni el agua tibia. Lo más importante que es, si hay una actividad, aprovechémosla. Todas las actividades como tal, en ocasiones nos van a decir que no porque las agrupaciones no tienen plata. Aunque sea poner sonido, aunque sea ir a limpiar el salón, implica costos como tal. Y no podemos pretender, tengo este libro y quiero que hagamos algo y está así como, pero ¿qué me vas a traer? Viáticos, un grupo de baile, sonido, alimentación. Y uno dice, no, no, nada, no, para entregar estos libros. Nos van a decir que no tiene ningún sentido, y vamos a topar con pared.
Pero en cambio, si desde nuestro presupuesto ya teníamos algo ahí y vimos, ok, para esta semana está la semana cívica, la municipalidad va a hacer un tope, va a hacer un baile, va a hacer de todo. Entonces voy a la municipalidad, voy a la asociación, le digo, yo tengo este proyecto y esto y lo otro, y necesito colaboración para, ¿y por qué no lo montamos? Y ponemos el logo de la municipalidad y le damos las gracias a las intendentas y los alcaldes y demás, y van y se hace una apertura. Entonces, de todas las actividades que se tienen, agarran 30 minutos y se pone, ¡pa! Pinceladas de ya se le hizo publicidad, dentro del presupuesto uno puede, y entonces, como vieron en esta foto, ahí donde están los toldos, ahí están las fotos, a la parte de redondel, a la parte de salón de baile. No es competir. Yo me podría haber llevado eso tal vez al salón de la iglesia, donde estaba, podía quedar más bonito montado, donde podía quedar más elegante y demás, pero no me iba a llegar las personas ahí. Al ver las oportunidades que existían en la comunidad de actividades festivas y demás, más bien lo que busco es que se impulsen las actividades como tal y que las personas, aunque sea por rebote, lleguen. Igual me pasó con el caso de Cóbano. La apertura en Cóbano ya tenían 3, 4 años de hacer un concierto de cuerdas con un grupo mexicano que llegaba todos los años. ¿Y cuál fue la propuesta? Fortalecer el concierto de cuerdas, que siempre era con el conciertito aquí, papá, y demás, y no, y para de contar. Se puso la galería, se invitó a las escuelas, se invitó a los colegios, y tal vez no llega, pero ejemplo, si usted invita al grupo de adultos mayores y al grupo de adultos mayores le señala, haga usted las ventas, entonces llegan a bailar y llegan a vender y ya se ganan algo. Igual en todas estas actividades, si pueden agregarle algo, un bingo, lo que sea, eso tiene impacto porque entonces las personas te van a dar mascota en unos casos, pero también al final puede financiar recursos que necesitan para darle vuelta y por lo menos si no pierden plata, si no tienen que invertir, ya es ganancia para estos grupos. Y además que se proyectan y mejoran su imagen, al final es una cuestión de imagen, que que se apoyan a proyectos culturales de la comunidad. 100 años, mil memorias. Aquí son dos experiencias diferentes. Esta fue en el 2015. En la parte de abajo en el salón, eh, para esa época lograron establecer todo un fin de semana cultural. Hubo teatro, hubo campeonato de fútbol, hicieron comparsa, hicieron baile, de todo hicieron. Incluso la iglesia hicieron una misa ahí especial y todo, de todo hicieron por los 100 años. Pero al final no es llegar uno a llevarse las fotos y no, no, al final fue autogestión y simplemente el museo se puso en esa temporada ahí y se aprovechó de que las personas llegaban a la fiesta y pasaban el baile. Y llegó y pasaban al museo, veían el museo, firmaban la bitácora, firmaban la pizarra, veían las maquetas y demás y la gente lo usó. Pero era una comunidad muy pelotera y ya estaba la actividad más consolidada como tal. En cambio, en Jicaral eh, eh, tiene, es más difícil lograr convocar gente, es mucho más difícil lograr convocar personas a las actividades, ante lo cual, conociendo la dinámica local, la propuesta fue trabajar con grupos cautivos. Se invitó a bailar el grupo de adultos mayores, se invitaron a escuelas, se invitaron a funcionarios públicos de las diferentes entidades en enlace por medio del Consejo Territorial, por medio de la Intendencia Municipal, por medio de otras instituciones, y entonces se logró y se utilizó las iglesias, algunas iglesias, como museos, porque en ocasiones me acuerdo que un compañero, bueno, un vecino del pueblo me anduvo criticando que cómo era posible que haciendo bailes típicos dentro de la iglesia o cómo era posible haciendo ese tipo de actividades culturales dentro de la iglesia como tal.
Entonces, sí fue eh, hay que saber cómo manejar los espacios para lograr que la gente logre llegar a los... Sí, Hazel, ya se me acabó el tiempo. Disculpe, Luis. Sí, tenemos un par de preguntas, entonces quizá podríamos ir Ujú. finalizando también para respetar un poco el tiempo establecido y para poder responder las preguntas con tiempo. Ok, sí, nada más acá, algunas recomendaciones. Quería como para cerrar, es aprovechemos las actividades consolidadas, busquemos apoyo de los grupos cautivos, impulsemos el beneficio de los grupos involucrados, que es, todas ventas, hasta una rifa además permite entonces que la gente le dé más interés, tener en cuenta las fuerzas vivas y adecuar la comunicación a la realidad local como local. Ya acá lo que les mencionaba, el 2020 hicimos un par de proyectos de, de becas creativas, que ahí con mucho gusto ahí se los puedo estar pasando con la compañera, que en una parte es un mapeo, que lo que busca es en qué lugares en cada, existen elementos históricos, ¿verdad? Dónde murió tal, Colón, cuándo se fundó el pueblo, cuándo se fundó una parroquia y demás. Es muy importante porque también la historia geográfica, la geografía tiene una historia, que ese es un concepto que no se ha trabajado mucho y que estamos tratando de innovar. Y también estos dos proyectos que estamos desarrollando ahorita, que es el 2021 con el Golfo a la Isla, que va a ser un museo al aire libre sobre los oficios de los pescadores, y con el colectivo Verolis, Oficios Culturales Archivo, mapeo de oficios culturales en el cantón de Sarchi. Entonces, no, muchísimas gracias. Hazel, para servir. Muchísimas gracias a vos. Acá tengo dos preguntas. Igual me gustaría recordarles a las personas que están por ahí que pueden hacer las preguntas que deseen. Voy a leer la primera. ¿Qué recomendaciones daría para realizar trabajos de campo en comunidades debido a la coyuntura actual del país, comprendiendo que la relación o interacción con las comunidades puede variar e incluso ser más compleja? Bueno, ahí sí me la puso difícil porque yo siempre he sido muy extrovertido y tengo mucha facilidad de palabra para entablar conversación con cualquier persona en cualquier espacio. Eso sería mi primera recomendación. Tenemos que tener esa apertura, tenemos que saber llegarle a las personas, tenemos que saber comunicarnos con las personas para poder extraer esta información y estos apoyos a los grupos. No tenemos que ser totalmente cerrados de decir, bueno, yo quiero hacer esto y punto, y los grupos te dicen que no, no, hay que tener esta apertura además. Ahora, en la coyuntura actual, debido a la pandemia, es complicadísimo porque perfectamente un proyecto usted lo puede estar montando hoy y te lo pueden cerrar mañana en el Ministerio de Salud porque no hay posibilidad de hacer una reunión o alguien salió enfermo y demás. Lo que sí tenemos que tener en cuenta ahorita es esta apertura a la comunicación y siempre mantener y respetar los diferentes canales de los diferentes protocolos. Pero aprovechemos los medios digitales para establecer estas primeras relaciones de confianza, una llamada, un chat y demás, estas conversaciones para que las personas nos vayan sintiendo cercanos y así poder romper estos problemas de distancia y podernos acercar. Al final es una cuestión de apertura propia, de saber comunicarnos y respetar las condiciones contextuales de cada una de las comunidades. Ok, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿cuáles han sido algunos imprevistos con respecto a la apropiación de los espacios públicos y a la hora de conseguir y gestionar los patrocinios? Bueno, la apropiación de los espacios públicos depende mucho de las comunidades. Hay comunidades que no tienen vandalismo, cero. Se puede dejar el carro abierto afuera y no le va a pasar absolutamente nada. Hay otras que sí tienen mayor problemática. Eh, Hay que tener en cuenta eso porque entonces depende mucho de la comunidad que nos permita
poder realizar esto en los diferentes espacios. Porque, para decir un ejemplo, en el Museo 100 años, 100 memorias, estuvieron las iglesias abiertas todo el día y ahí no tienen guarda, y no tiene nada, pero yo sé que eso no va a funcionar en todas las comunidades, algunas comunidades más conflictivas, más bien hay que pensar en horarios y ver cómo traemos a las personas y demás para que puedan ver, porque por cuestiones de violencia, comunidades violentadas como tal, y delincuencia, básicamente destruirían y demás. Y la otra pregunta, perdón, la segunda parte de la pregunta era, ¿Y cuáles han sido los imprevistos a la hora de conseguir y gestionar los patrocinios? imprevistos, bueno, nosotros hemos trabajado fundamentalmente con becas, taller, puntos de cultura, entonces son proyectos que hay que sacarle su tiempo, durar 3, 4 meses montando los proyectos como tal. Y si en un principio uno básicamente no sabe nada de proyectos como tal, así que conseguir los recursos ha sido más bien hemos topado con suerte. De hecho, hemos presentado 5 proyectos y solo se nos ha rechazado uno. Eh, ha sido más bien con los requerimientos de las instituciones para fondos. Hay muchos fondos. Ministerio de Cultura tiene fondos, Fundación Cruza tiene fondos, eh, o sea, hay demasiados fondos que podemos utilizar. Yo creo que la traba principal es saber dónde están y lo principal es que cada fondo tiene sus particularidades, tiene sus formularios, tiene sus trámites burocráticos y eso es terrible. Y la recomendación es ya para a nivel privado, es casi poca o nula la inversión que hay en cultura. Porque puedo señalar, por ejemplo, los puntos de cultura que yo he desarrollado, las becas, talleres, proyectos, yo lo hago absolutamente todo con el presupuesto que tengo. Lo que pueda conseguir de más, se lo sumo, pero no condiciono los proyectos a posibles recursos privados. ¿Por qué? Porque prefiero decir, voy a imprimir un libro, imprimir 20, que voy a imprimir 100 libros e imprimir 20. Entonces, ya a nivel de objetivos, fui yo como gestor como tal. Entonces, hay dos vertientes. La parte pública, que es lograr conseguir los recursos según los requerimientos como tal, y la parte privada, que básicamente no invierte en cultura como tal. Por eso es importante que esta parte privada como tal se encadene con actividades que puedan generar recursos, actividades consolidadas, que no les genere gasto y que más bien les mejore la imagen para el apoyo a actividades culturales que de otra manera no tendría mayor proyección como tal. Y otra pregunta, ¿qué fondos recomienda para el trabajo en comunidades? Es que depende mucho, depende, depende mucho de el objetivo que tengan. Los puntos de cultura de las becas taller son muy buenos, muy, muy buenos. Estamos hablando que los puntos de cultura financiaban, no sé cuánto va a quedar este año, hasta 10 millones de colones y las becas taller hasta 4 millones de colones. Para este año lo bajaron a 5 los puntos y a 3 las becas. Así que eso sí, lo recomiendo mucho porque no solo no solo hay una cuestión de recursos, sino también hay un acompañamiento de gestores locales y también existe toda una plataforma de difusión a nivel de los ministeriales. Así que las becas talleres que trabajan mucho temas que a ustedes les puedan interesar como patrimonio inmaterial, agárrense de ahí y los puntos de cultura que funcionan más en dinámicas locales pues, de apropiación cultural, de derechos identitarios, de derechos culturales como tal. Pero siempre, en cualquiera de estos proyectos, es fundamental tener el apoyo de las comunidades, porque si no, si el Ministerio de Cultura ni siquiera te va a dar pelota. Hay otros fondos, Fundación Cruza tiene fondos culturales, eh, y en realidad, si se meten algunas páginas como Flaxo, como las mismas universidades, la UNED y demás,
hay varios proyectos y hay varios fondos y hay varias iniciativas de extensión que pueden funcionar para el trabajo en las comunidades comunitarias. Eso depende del fondo y el objetivo, pero sí hay muchos fondos para realizar. Ok, muchas gracias. Candy Corrales dice que le interesa y agradecería mucho si pudiera tener acceso a los documentos que mencionaste antes en la presentación. Sí, Y claro, no sí, sé dónde lo paso. no sé, tal vez lo podrías compartir con, no sé si el correo de la carrera, como la coordinación, y tal vez desde la coordinación se podría gestionar con la coordinadora. Sí, sí, claro, entonces yo les pasaría, bueno, aquí también está la bibliografía Ok, y tenemos otras dos preguntas. Ujú. Mariana pregunta, bueno, muchas gracias por la charla. Después de que terminó su bachiller en historia, ¿cómo comenzó usted en la gestión cultural? Bueno, yo empecé en gestión cultural básicamente primeramente por el trabajo comunal universitario. O sea, yo hice el trabajo comunal, pero tenía mucha experiencia de trabajar en diferentes grupos a nivel local, grupos juveniles y demás. Entonces, cuando yo llego acá, a mí siempre me dolió, así de forma anecdótica. La profesora me dijo, necesitamos 90.000 colones para hacer el museo, porque el DC1 tenía plata. Eso me lo dijo el martes en la tarde. Yo llegué el miércoles en la tarde a Jicaral y el jueves me fui a buscar patrocinio. Y a las 10 de la mañana le escribí a la profe Mariana Campos y Ivania Rodríguez White. Ya tengo 100.000 colones. Dice, ¿cómo que ya tengo los 100.000 pesos? Ya. Dice, ¿pero cómo? Porque así funciona el pueblo. O sea, yo fui donde dos personas y me dijeron, tome, pero la proforma y todo, no, me dijeron que se los presente después. Hay una cuestión de confianza y digamos, ya como uno es del pueblo, le permite demás. Entonces ya teníamos eso y después, entonces, a partir de mi interés de que el museo llegara a las personas, fue que comencé a hacer gestión, porque yo le estaba haciendo hasta ese momento trabajo histórico, nada más, pero fue a partir de que la gente lo viera que llegaran las personas. Entonces, cuando se hizo la apertura en 2012, habían 350 personas y llegaron solo en el primer día, en la primera hora, más de 100 personas solo al museo. Entonces llegaron los profesores y dijeron, wow. Y yo he ido a presentaciones de trabajos comunales en otros lugares y llega una persona, y es el estudiante, los tres funcionarios que trabajan ahí para contar. Y claro, cuando uno ve esas dinámicas de libros buenísimos y que no llega nadie, entonces justamente ahí es donde hay que hacer gestión, ¿verdad? Bonito el trabajo, bonita la investigación, pero no llega nadie. Entonces fue justamente por mi interés de que las personas tuvieran acceso a eso que tanto costó, fue que comencé a hacer gestión cultural. Ok, muchas gracias. Andrés Venegas pregunta, ¿cómo se considera la duración de proyectos como el de museos itinerantes? ¿Se puede pretender como proyectos permanentes? Sí, es que la itinerancia tiene su sentido de ser es que esté de un lugar a otro, ¿verdad? Ahí, como tal, todas las diferentes exposiciones que he tenido, sea por corta duración, entonces, digamos, una galería temporal, un museo que estuvo 2, 3 meses en un lugar, o itinerantes, estuvo un mes en un lugar, un mes a otro, un mes a otro y demás. Al final queda el producto, ¿qué hago con ese producto y demás? Ahí es donde hay algunas cuestiones estructurales que sí nos limitan. ¿Por qué? Porque acá no tenemos museos, acá no tenemos galerías. Entonces, básicamente, esa galería podría ser permanente perfectamente, pero ¿dónde la ponemos? Entonces, los diferentes trabajos que he confeccionado, al final se donan a las escuelas para que estuviera permanentemente expuestas en las escuelas. Se donó en el 2012 a la escuela de Jicaral, se donó en el 2015 a las 6 escuelas del distrito, la de Pinceladas está en resguardo de la Casa de la Cultura en Cóbano y ahorita está son de ellos, pues, la asociación, los dueños, pero ahorita está por exponerse en la Centro Cívico para Paz en Garavito.
Entonces, sí, puede ser temporal, pero problemas estructurales nos han impedido de que se queden permanentes, porque lo ideal sería que la escuela tuviera un espacio con eso permanentemente, pero al final llega una directora nueva y lo bota, o necesitan esa aula y lo cierran y se jode y demás como tal. Entonces, la carencia de casas y galerías permanentes en la península impide que estas formen parte permanente como tal. ¿Cuál ha sido la respuesta de nosotros a eso? Nuestro interés es poder crear un museo virtual permanente de todos estos proyectos para que entonces, por lo menos a nivel virtual, exista la posibilidad de seguir apreciando estos proyectos. Pero estamos Muchas en eso, gracias. también falta plata. Y la última pregunta es de Vanessa Ávila. Dice, ¿cómo podemos buscar, perdón, cómo podemos buscar las estrategias para realmente impactar a las comunidades y darles a conocer sobre el arraigo tan importante de la identidad y cultura de cada pueblo? Bueno, ahí leyendo también con alianzas y demás, vieras que eh, al final es acercarse y al final hay que ser un poquito político en esto. Al final, todas las instituciones necesitan proyectar esta imagen de apoyo a diferentes iniciativas. Si usted es joven, si usted es mujer, si usted es universitario, si usted está trabajando cultura, y al final se llena y se golpean el pecho. Ah, sí, sí, claro, aquí estamos apoyando a los jóvenes, aunque solo llegaran a poner una firma una vez en todos los 6 meses que tiene el proyecto como tal. Pero al final hay que aprovechar estos espacios y demás y permitirles, o sea, porque al final los proyectos tienen que permitir la proyección de las diferentes instituciones. Y claro que se han hecho convenios, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, pero eso depende mucho del interés de las autoridades y de la capacidad de gestión que tenga cada uno de nosotros a nivel de estas, a nivel local. ¿Por qué? Porque tal vez hablamos con la maestra y puede tener todas las intenciones, pero si la directora no le da permiso, moriste. Entonces, hay que ir más arriba. Y tal vez, si no, la directora regional y demás. Entonces, al final, estas alianzas dependen mucho de nuestra capacidad de gestión para que se proyecte. Porque, como les señalaba, yo he utilizado desde festivales navideños, eh, charlas, conciertos, bailes, fiestas de toros, semana cívica, cualquier evento para poder sumar los proyectos culturales y que se proyecten en esos espacios ya consolidados. Al Ok. final es nuestra apertura para eso. Perdón, muchas gracias. Cualquier consulta o así pueden dejárnosla acá y después se puede responder. Pueden dejar el correo también si quieren y se lo hacemos llegar al expositor. Quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron acá en el espacio, a las que hicieron consultas, a Luis, por supuesto. Y muchas gracias. Fue una charla muy interesante con muchas aportaciones valiosas en el quehacer de la gestión cultural. Bonita tarde. Por ello, mucho gusto.